Hoy en El Espejo, en exclusiva, voy a conversar con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en días pasados envió una clarísima carta al presidente Joe Biden para contarle de primera mano la peligrosa situación en la que está Colombia con Petro como presidente, justo antes de la reunión que mantuvieron hoy día. Un encuentro que terminó como comenzó, con demasiadas expectativas por parte del exguerrillero marxista ante el líder que dice que es más cercano a su ideología. Incertidumbre ante la respuesta de Biden con pésimos resultados en política exterior y al frente de una administración acostumbrada a otorgar ciertas concesiones y caer en los chantajes de los dictadores, y una agenda claramente marcada por Petro, más en defensa de su ideología que de su propia patria. Porque si con todos los problemas que aquejan a Colombia desde que se calzó la banda de presidente y que han sumido al país en un desconcierto y descalabro político, social y económico por sus propuestas marxistas de reforma y ese cuento chino de la paz total a modo de payback con sus camaradas guerrilleros de las FARC y del ELN, sus puntos fuertes han sido las sanciones a otros y el futuro del planeta por el uso del carbón y el petróleo, que llegó a decir que son más peligrosos que la coca en Colombia. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Mucho a favor de Colombia no ha hecho. Y si lo que ha dicho y lo que ha hecho estos días alguien lo puede llamar liderazgo, pues que venga Dios y lo vea, porque en esta tierra de mortales su aberrante actuación como canciller de Maduro, de Raúl Castro y hasta del peruano Pedro Castillo, abogando por el levantamiento de las sanciones y los derechos de los dos peores dictadores de América Latina y ese mini-mí inca encarcelado por un intento de autogolpe de Estado, ha pasado a ser el colmo de la osadía y una torpe injerencia que ha dejado más que patente el pie zurdo con el que cojea. Hace falta tener realmente bemoles para hablar de democracia, defendiendo dictaduras, de defender los derechos humanos de los mismos dictadores que han arrojado a sus pueblos a los mayores éxodos de la historia reciente, víctimas de la más terrible represión y abusos impuestos por sus narcorregímenes autoritarios. Hace falta tener desvergüenza para impulsar una cumbre con el impresentable club de los dictadores y aprendices bajo el lema "cero sanciones, más democracia", cuando ni siquiera sabe lo que significa la palabra, más allá de usarla para esconder sus verdaderos fines. Hace falta ser cínico para amenazar con destruir o cambiar la Carta Democrática de la OEA por no incluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, claros ejemplos, por supuesto, de democracia, de respetos humanos y de libertad, y asegurar que él también fue víctima cuando le quitaron sus derechos políticos, cuando hasta el sol de hoy jamás ha pedido perdón a las víctimas, ha indemnizado o al menos ha admitido su responsabilidad en los crímenes cometidos en esa época dorada de su Kalashnikov como guerrillero. Y si a mí me indigna, imagínense a muchos colombianos que nos están viendo, y especialmente a nuestro invitado, Andrés Pastrana, uno de los presidentes que más lucharon contra el flagelo de las drogas y el crimen, tras haber sido elegido con la mayor votación en la historia de Colombia. Pues sin más dilación, quiero darles la bienvenida al presidente Andrés Pastrana. Muchísimas gracias, señor presidente, si me permite que todavía le siga llamando presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy y en un momento en el que realmente hay que frotarse los ojos, porque como yo decía, y no sé si estará de acuerdo conmigo, mucho favor a Colombia no ha hecho esta visita. A ver, yo creo, Marian, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de Miami y de América Latina, porque este programa se ve en todos lados. A ver, Marian, yo creo que viendo las imágenes que usted acaba de pasar, lo que estamos viendo, una cara fue la de Petro, una sonrisa de Petro al entrar a la audiencia con el presidente Biden, y otra, poco sonrisa a la salida. Yo creo que ahí en ese lenguaje corporal está demostrado exactamente el fracaso de lo que fue esta reunión con el presidente Biden. Yo preguntaría, María, porque como usted dice, yo le envié una carta abierta al presidente Biden, en la cual le tocó varios temas. Primero, el presidente Biden posiblemente fue uno de los mayores respaldos que yo tuve en Estados Unidos cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores, tanto que si usted ve la campaña electoral, Biden dice que el Plan Colombia fue de él. Eso es lo que dice él, ¿cierto? Y mire, hoy lo que estamos viendo, está recibiendo en el Salón Oval de la Casa Blanca exactamente a la persona que representa exactamente lo contrario
que Joe Biden defendió con el Plan Colombia. Y eso realmente es difícil de masticar. Por eso yo decía en un principio que a veces las presidencias están mal asesoradas y en este caso en política exterior pues no ha sacado muchos dieces, que se diga. Pero volviendo al tema de Petro, que yo creo que es el que aquí nos ocupa, yo decía que realmente hace falta descaro, por no llamarlo de otra manera, venir a insistir a Estados Unidos en el levantamiento de sanciones a los ejemplos mayores de dictaduras que hay en todo el continente, hablar de democracia, de libertad y respaldar a Cuba y respaldar a Venezuela, hacer canciller de Venezuela y de Cuba? A ver, yo creo que es peor. Yo siempre he dicho que el jefe de Petro en Colombia es Juan Manuel Santos y en Venezuela es Nicolás Maduro. Claro. Yo creo que Petro es un súbdito de Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo esto? Es increíble pensar que en tan solo 7 meses de gobierno, que ya casi lleva el presidente Petro, 7 meses de gobierno, ha ido 6 veces a Venezuela. Y hasta ahora, como usted sabe, María, en cada reunión, cuando uno tiene reuniones bilaterales, uno siempre deja constancia de que voy a ir a hablar a Venezuela o Estados Unidos sobre ayuda, sobre cooperación, sobre narcotráfico, sobre tratado de libre comercio. Nunca hemos conocido una declaración a la salida del presidente Petro con los líderes. Y me llama la atención que hoy no hubo declaración, precisamente en esta salida después de la audiencia. ¿Usted cree, Marián, que hablaron de las 300.000 hectáreas que en este momento, como lo digo en mi carta, tenemos en Colombia? ¿Usted cree, Marián, que han hablado precisamente de la relación de Nicolás Maduro, que es el narcodictador, porque tú lo llamas dictador, él es un narcodictador? Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Su familia, Tarek El Alzami y Diosdado Cabello, son los socios del mayor cartel de la droga, que es el mayor comprador del mayor productor de droga, que son las FARC, que nos dejó Juan Santos. Esas son las FARC que nos dejaron. ¿Usted cree que se habló de eso? ¿Se habló de la destrucción del medio ambiente por parte de la droga? La droga, hemos destruido en los últimos 10 años más de 2 millones de hectáreas de selva húmeda. No ha pasado nada. Pero mira, lo más grave es que Nicolás Maduro, como jefe de Petro, viene a pedirle que le ayude a levantar las sanciones. A mí explíqueme algo, María. Si hoy me meto yo en este momento a la página de la DEA, encuentro que dice reward $15 millones para que dé información sobre Nicolás Maduro. ¿Por qué no nos ganamos esa plata, Mariana? Mandemos una comunicación a la DEA diciendo Nicolás Maduro se encuentra en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Segundo. Le digo más fácil, señor Pastrana, lo hubieran tenido muy fácil la delegación que mandó el señor Biden, lo hubiera tenido facilísimo. Exacto. Segundo, el señor Juan González, asesor del presidente Biden, y representantes del Departamento de Estado van a hablar con el narcodictador, que es exactamente lo contrario que Joe Biden nos apoyó a nosotros con el Plan Colombia. Pero tercero, que es lo más grave, aquí fíjense que Petro siempre criticó los acuerdos del presidente Uribe con los paramilitares. Hubo debates en el Congreso 2005, 2006, muy agresivos contra el presidente Uribe. Y resulta que hoy, Mariana, hoy está proponiendo Petro acuerdo con los paramilitares y con los narcotraficantes. A mí explícame esa contradicción. Petro, que supuestamente representa exactamente lo contrario a los paras, hoy les está dando a los paras la posibilidad de llegar a un acuerdo y a los narcotraficantes. Esa es una explicación que nos debe el presidente Petro. Yo creo que tiene tantas explicaciones que darnos que nos haría falta varios programas. Yo he seleccionado algunas perlitas de las que utilizó aquí en su visita a Estados Unidos que quiero comentar con usted. Vamos a escuchar precisamente la que a mí me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver mucho con su carta y con lo que estábamos hablando ahora sobre el gas, el petróleo y la coca. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Que el dictamen del poder ha ordenado
las mínimas muertes. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero además aquí, los venezolanos dicen que la ignorancia es arrecha. Y yo no sé si realmente este señor es ignorante o es que está jugando con la gente. A ver, es que es muy curioso por qué está protegiendo el narcotráfico Petro. Ya se han denunciado, inclusive el Economist denunció recursos del narcotráfico en la campaña de Petro. Claro. A eso, yo creo que ahí debe haber una respuesta. Segundo, ¿por qué en la campaña del presidente Petro, el hoy presidente del Congreso, Mariana, es el señor Roy Barreras, si ustedes revisan lo que aquí se denominaron los petrovideos de la campaña de Petro, el senador Roy Barreras dice que en la campaña va a explotar una bomba que es altos directivos del pacto histórico, es decir, el partido de Petro, que están yendo a la cárcel a ofrecer la no extradición. Imagínese usted. Claro. Tercero, hoy está proponiendo Petro dialogar con los narcos y con los paramilitares, y lo que es peor, en Naciones Unidas ha propuesto la legalización de la coca y la legalización de la cocaína. Lo que verdaderamente ha destruido las vidas en Colombia, la está destruyendo en México, es la violencia del narcotráfico. En Colombia llegábamos a tener 40, 45 mil muertos al año, y eso es lo que está volviendo a suceder en nuestro país. Están asesinando los líderes sociales y el presidente Petro no hace absolutamente nada. Y lo que es más grave es cómo y de qué forma se está destruyendo el medio ambiente. Como le digo, Mariana, eso sí destruye a la humanidad, porque él ahora sale a hacer gala que es un líder ambiental del mundo. Por el contrario, quien está hoy proponiendo la mayor destrucción del medio ambiente es Gustavo Petro. Le voy a dar el ejemplo que le dije al comienzo. En Colombia en los últimos 10 años se ha destruido cerca de 2 millones de hectáreas de selva húmeda, y cada día la frontera agrícola está llegando más cerca al pulmón del mundo, que es la selva amazónica. Eso tenemos que mirarlo. Y segundo, tenemos que ver que por cada hectárea de coca se está destruyendo 1.5 hectáreas de selva. Eso es la destrucción y lo que le está haciendo el daño. Y por último, Petro habla de la paz total. Está tratando de engañar al mundo de que hay paz total. La paz total, Mariana, es el disfraz para legalizar el tráfico. Eso es lo que está haciendo Petro. Su hermano, yendo a las calles, hablar con criminales ofreciéndoles beneficios. Su propia campaña en las cárceles ofreciendo la no extradición. Y el propio presidente Petro en una ley proponiendo legalizar a los paramilitares, legalizar al narcotráfico y es más, además ofrecerles recompensa para que se puedan quedar con su dinero y tan solo pagar 6 o 7 años de cárcel. Y por eso estaba comentando yo en el comienzo, en mi introducción, que era muy curioso esa paz total, esa especie de mal remix de un fracaso anunciado, donde ni siquiera esos guerrilleros ahora convertidos en narcotraficantes los respetan, porque ahí no se está hablando ya de ideología y se está hablando de negocios, se está hablando de terrenos y de ver quién se lleva y quién pone el cascabel al gato con el tema del narcotráfico. Bueno, pues no hubo declaraciones, pero sí hubo muchas preguntas, y esta es alguna de las que le hicieron a la salida de la Casa Blanca. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. No, yo no soy mediador. Bueno, que hablan de procesos electorales y hablan de democracia y hablan de libertad, con la misma frescura, señor Pastrana, que se han celebrado elecciones en Cuba, que yo me imagino que ya el señor Díaz-Canel ha recuperado el sueño después de esa reñida batalla electoral donde era el único candidato y a ver quién era el guapo que levantaba la cabeza. Que decir, esto es completamente irrisorio, o sea, condicionar unas sanciones a unas elecciones en Venezuela es como nada, absolutamente nada. Es imposible que haya unas elecciones limpias, transparentes, democráticas en Venezuela. A ver, esta es otra de las farsas del presidente Petro. A ver, ni siquiera hoy en la reunión, Mariana, yo no sé si usted coincida conmigo, el tema de Venezuela parece que no se tocó porque no dijeron que los americanos iban a ir, no dijeron que iban a estar presentes, hablaron de que se iba a hacer una vez en Colombia y la próxima en México. Pero a ver, aquí lo que tenemos que ser claro es, Maduro, ¿por qué va a devolver el poder? Segundo, no hay una posibilidad de la renovación del Consejo Electoral.
de que se revise el censo electoral. No se le están dando garantías a la oposición. Hay una oposición, Mariana, y perdón que lo diga, vendida al régimen, y otra oposición, como el caso de María Corina Machado, que está levantando esta bandera, que estoy seguro no la van a dejar venir a Colombia ni le van a garantizar su vida en Colombia. Tercero, están hablando de que no van a permitir a ciertos candidatos, entre comillas, que puedan participar en las elecciones porque tienen pleitos en Venezuela creados por el propio gobierno. Entonces, esto es una farsa. Lo que estamos viendo aquí clarísimamente es que Maduro lo que quiere es que el gobierno del presidente Biden haga de lavador de los dólares del régimen de Nicolás Maduro, que es lo que está sucediendo. Deme el petróleo, voy a levantar las sanciones. Eso es lo que estamos viendo ante el mundo que no lo entendemos. ¿Cómo puede explicar hoy el presidente Biden que él se la jugó por Colombia? Porque aquí, Mariana, yo discrepo de usted. Biden no necesita asesores para conocer a Colombia. Biden conoce a Colombia como nadie. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en Cartagena. Siempre hemos estado hablando de la lucha contra el narcotráfico porque él la sentía. Pero ¿cómo entiende usted, Mariana, que ayer, mire esta vergüenza, ayer el canciller de Colombia, el señor Leiva, dijo que lo que habían dado a Colombia era una limosna. Limosna. El que le explica entonces al presidente Biden que él nos ayudó a sacar el Plan Colombia adelante, que nos dieron 12 billones de dólares. ¿De quién? De los impuestos de los americanos. Y lo más grave, voy a decirle, lo más grave hoy que pasó en esta reunión, destruyó algo que era la base de las relaciones entre Colombia y de Estados Unidos. ¿Cuál? Cuando yo llegué a hablar con el presidente Clinton en ese mismo lugar, en la oficina Oval, el presidente Clinton solo me dio una recomendación, Mariana. La política de Colombia con Estados Unidos tiene que ser bipartisan, bipartidista en Estados Unidos. Nunca se vaya a dejar meter en los problemas internos de republicanos y demócratas. Y eso fue lo que aplicó George Bush, otro gran aliado de Colombia. George Bush me dijo, siempre tiene que ser bipartidista. Hoy, esta fue una reunión del presidente Petro con el Partido Demócrata. Está con la buena amiga y que ayudó a nosotros, porque también me llama la atención, Nancy Pelosi fue uno de los factores fundamentales precisamente para sacar el Plan Colombia. Y hoy lo que ha hecho el presidente Petro, si usted revisa, yo no vi reunión con los republicanos. ¿Por qué no fueron de los republicanos? ¿Dónde están los republicanos? Bueno, lo dijo, yo creo que lo dijo claramente. Me voy a reunir con Biden porque es el líder estadounidense que más se identifica con mi ideología. Palabras del propio señor Petro. Y una frase, por último, que quiero compartir con el presidente Pastrana del señor Petro. Les propongo rehacer la Carta Democrática, hablando de la Organización de Estados Americanos, arreglar nuestras cuentas. No solo yo fui víctima de una ruptura de esta carta cuando se me quitaron los derechos políticos que recuperé gracias a una sentencia. Podemos, con el poder de los pueblos, o rehacerla o destruirla. ¿Cuál es su opinión? A ver, es increíble que Petro hable de democracia cuando, fíjese, está respaldando a Evo Morales y al presidente Arce en Bolivia, que lo que quisieron dar fue un golpe de Estado a Yanine Áñez, y hoy está presa Yanine porque de acuerdo con la Constitución boliviana, cuando el presidente Evo Morales sale corriendo de Bolivia, se va a su vicepresidente, queda la presidenta del Congreso, de acuerdo con la Constitución, esa es el mecanismo para reemplazar al presidente de Bolivia. Igual con Pedro Castillo, como empieza la Fiscalía a investigar a Castillo, encuentran grandes actos de corrupción. El presidente Castillo, cuando la fiscal o el fiscal en Perú le iba a hacer los cargos, sale corriendo. ¿Cuál es el procedimiento constitucional? El procedimiento constitucional es precisamente elegir a la presidenta del Congreso o a la vicepresidenta para que asuma como lo hizo en este momento en Perú. Y aquí lo que está haciendo él es tratando de defender a quién, narcodictador Maduro, el gran violador de los derechos humanos que es Daniel Ortega, y seguir, como lo ha venido haciendo, respaldando al régimen cubano, que es precisamente, y yo lo tuve la oportunidad de hacerlo con Fidel, donde se están celebrando algunas de las conversaciones y donde no hay democracia. ¿Cómo puede hablar Petro de democracia? Si inclusive en Colombia, María, te voy a decir algo, él está diciendo, si el Congreso en Colombia no me aprueba mis reformas, vamos a la calle. No, señor, en la democracia se gana y se pierde, y usted tiene que respetar la Constitución y la ley.
El único problema es que hemos dado en el punto clave, que cuando se utiliza la palabra democracia única y exclusivamente para cambiar las revoluciones y los Kalashnikov por la oportunidad de a través de las urnas seguir entrando con candidatos en diferentes países, cuando se utiliza como excusa, es muy difícil entender realmente cuál puede ser el futuro de un pueblo con esa democracia. Pero perdón, María, peor en Colombia, porque Petro quiere una narcocracia. Claro. Eso es lo que quiere Petro. Que se lo pregunten a la señora Piedad Córdoba cuando vino de Honduras, que se lo pregunten a los extraditables en las cárceles, que se lo pregunten a estos guerrilleros del ELN y de las FARC convertidos en los mayores grupos narcotraficantes que existen ahora mismo en el mundo, que se lo pregunten al señor Maduro y a toda su corte. Realmente estamos en momentos difíciles, señor Pastrana, que me quedan 30 segundos, pero se los quiero regalar a usted. Sí, tiempos muy difíciles. En Colombia, afortunadamente, tenemos instituciones. Y tenemos hoy una oposición, y también tengo que decirlo, Mariana, no tenemos garantía para hacer política, no nos están dando la seguridad para hacer política, pero ahí vamos a estar. Vamos a defender a Colombia como ya lo hemos hecho en momentos que nosotros vivimos tanto o más difíciles que los actuales. Pero sí pedimos garantías, no estamos encontrando esas garantías, y ahora él viene a pedir garantías en otros países cuando no está dando a la oposición las garantías en Colombia. Pues, señor Pastrana, como siempre, ha sido un placer contar con usted. Y, bueno, lo único que cabe en Colombia es la esperanza de que líderes como usted sigan abriendo o levantando sus voces para que realmente se sepa